Hola, bienvenido a otro episodio de Desafíos Mentales con Nabila y Alejandro. Hoy les queremos hablar un poquito sobre el efecto psicológico que tiene inmigrar a otro país. Gracias, Nabila. Emigrar de verdad que es algo difícil y en mi caso, y es en tu caso también, que nosotros vinimos a una edad pequeña. Yo, por ejemplo, vine con 10 años. Para mí lo que fueron los 2 primeros años fueron bien fuertes porque yo le hice bastante rechazo dado que dejé a mis amistades. No tanto la cultura, pues en Miami hay mucha cultura cubana, pero definitivamente uno pierde algo. Claro. Y eso es un niño. Ya cuando estamos hablando, por ejemplo, de los padres de nosotros, de nuestros abuelos, ya el impacto es aún más grande porque ellos dejan su vida entera atrás. Y otra cosa que estábamos mencionando era que no todas las olas migratorias son iguales, porque las primeras olas tienden a establecerse y ya viene, y cada ola trae consigo la razón de por qué llegaron al país. Claro. Y nada, es un proceso que definitivamente no tiene nada que ver con ser cubano, venezolano, puertorriqueño. Es algo que nos afecta a todos por igual, porque al final, aunque los Estados Unidos se vuelven nuestra casa, nosotros dejamos definitivamente una parte de nosotros del país donde venimos. Y estoy de acuerdo que igual que cuando uno emigra a un país, no importa de dónde seas, es difícil ese proceso de dejar atrás las personas que uno quiere. Sobre todo, no es ni el país al que vayas, porque mudándote a Miami no es muy difícil conectarte otra vez con tu cultura. Pero igual, dejas muchas cosas atrás. Para mí, que vine con 8 años, que también era una niña, el dejar a mi familia en Cuba, ese proceso de llegar a un lugar nuevo, de no conocer las cosas. El idioma también fue un poco difícil para mí. Igual, siendo niña, siento que lo aprendí bastante rápido, pero al principio fue difícil. Recuerdo que, por lo menos en mi experiencia, yo lloré un buen tiempo hasta que poco a poco me fui ajustando y fui sintiéndome un poquito mejor, pero me daba hasta miedo dejar mi cultura. Sentía que si cuando aprendiera inglés o cuando empezara a cambiar mi manera de ser, iba a dejar mi cultura, cosa que para mí fue bastante difícil. No, y eso tú lo hablas como los niños, que los niños usualmente captamos el inglés bastante rápido. Estamos hablando de adultos que de pronto tienen que aprender inglés, porque aunque Miami sea una burbuja, y Miami es una burbuja en lo que es el contexto de los Estados Unidos, pero si tú no aprendes inglés va a ser muy difícil escalar en lo que es términos de salarios. Claro. Pienso que una de las cosas que hace difícil también al inmigrante, sobre todo el hispano, es que venimos de una cultura que es muy colectivista, en la cual el núcleo familiar es muy importante. No es que deje de ser importante cuando lleguen aquí, sino que el estilo de vida es diferente. Las personas viven en un lugar como que muy rápido, en el que la vida pasa muy rápido, tenemos los trabajos, una vida diferente. Y creo que el hispano cuando llega aquí pasa un poco de trabajo en ajustarse, a no sentirse tan cercano a su familia. Creo que tu experiencia también debe haber sido parecida. Bueno, recuerdo también que en el mundo de los hispanos, y voy a hablar de Cuba porque yo soy cubano, pero he hablado con otros hispanos que tienen historias similares. En una misma casa viven múltiples generaciones. Entonces conviven juntos, siempre están juntos. Siempre se están apoyando o siempre están, o las discusiones, o todo el tiempo lo están viviendo juntos. Entonces llegan aquí que de pronto uno vive acá, otro vive allá, y no es que puedas ir en una guagua caminando, necesitas un carro. Entonces ya las interacciones no son iguales, la gente se empieza a alejar y eso empieza a crear conflicto porque a la gente le cuesta trabajo adaptarse, no tanto a la gente joven, sino a la gente mayores, que lo que empiezan a entender es como que aquel ya no me quiere o que se está alejando, y no entienden que ya en ese sentido, aunque la cultura se haya trasladado, pero en ese sentido te das cuenta que estás en un nuevo medio ambiente, un nuevo país, en el cual funciona a un punto de vista individualista, que hay mucho individualismo. Y te das cuenta, por ejemplo, porque en mi caso, pero hay muchas otras personas que tienen familiares que han estado con americanos, y te das cuenta cómo ellos funcionan. Para ellos nomás verse a lo mejor 1 o 2 veces al año. Durante algo memorable, Navidad, cosas así, pero no es tan frecuente quizás como estamos acostumbrados nosotros como hispanos. Y no solo con el personal. Por ejemplo, las madres cubanas piensan que tú todos los días tienes que llamarlas 3 veces al día, y si no, algo está mal. Claro. Para ellos no, ellos pueden estar semanas sin hablar y cuando vuelven a hablar, fíjate, al principio yo
me fue interesante entender el fenómeno, y hasta cierto sentido uno empieza a comportarse así, porque ya te das cuenta que ya vivimos aquí mucho más tiempo de lo que vivimos en nuestro país. Entonces te das cuenta que es un fenómeno que afecta más a las generaciones de edad avanzada, que a nosotros, que podemos adaptarnos más a un sistema que en verdad puede ser bastante brutal para el que no llega a adaptarse. Y yo puedo hablar hasta en ese ejemplo, mi abuela cuando llegó aquí, recuerdo que me mencionaba mucho que todos vivíamos una vida muy individual, como que todos vivíamos en nuestros trabajos, nuestras vidas, y que ese tiempo que pasamos como familia, que siempre fuimos una familia muy, muy unida, no lo hacíamos igual aquí. Y fue algo que para ella fue muy difícil, el llegar a la casa, no tener trabajo, por las barreras que tienes cuando llegas aquí, y eso hizo que estuviera mucho tiempo en la casa. Y sin nosotros, porque todos estábamos trabajando y haciendo cosas, y para ella fue muy difícil. Y creo que hasta ese sentido entró un poquito en depresión, porque sentía que había perdido a su familia. Y fue difícil explicarle de alguna manera, no, seguimos aquí, lo que ha cambiado un poquito en nuestra manera de interactuar y de vivir. No, y la idea de que, por ejemplo, la persona mayor se quedaba solo en la casa, porque vamos a decir que la generación más joven se fue a trabajar. Ella podía sentar en el patio y iba a ver a mucha gente en el barrio. Sus amistades, sentaba afuera, como tenemos esa costumbre. Que aquí tú sales afuera y no hay nadie. No conoces a los vecinos. Entonces, definitivamente es un impacto que afecta. Otro de los aspectos que hace el proceso de inmigración difícil es esta parte de dejar a los seres queridos atrás. Porque muchas veces las personas se van y yéndose ya están pensando en cómo van a traer a los seres queridos. Y si tú no tienes un buen plan, inclusive hay gente que se caen en la melancolía, se pierden, porque no logran desconectar su mente de los familiares, y eso hasta inclusive no los ayuda a echar para adelante. Claro. Y es difícil criticarlo, porque es que estamos hablando de dejar madres, hijos o parejas, gente casada que deciden, ok, tú te vas primero, yo me quedo atrás, y eso crea hasta cierto sentido un conflicto, porque en el proceso muchas parejas no aguantan. Pero bueno, y eso es en las parejas. Estamos hablando de un hijo, ya estamos hablando que son cosas difíciles. No sé si quieras. Yo pienso que parte de lo que lo hace más difícil es eso mismo, esa transición de no solamente irte para otro país nuevo, es dejar a las personas que quieres atrás y sentir de que no las vas a ver frecuentemente, y aunque puedas hablar con ellos, yo creo que la tecnología ayuda mucho, que no teníamos nosotros antes. Definitivamente. Antes nosotros, para comunicarnos con nuestros familiares, teníamos que comprar una tarjeta, que me acuerdo que el proceso era difícil, las llamadas no eran igual. Ahora tienen la tecnología, tienen WhatsApp, tienen varias tecnologías que ayudan. Sí, eso definitivamente ayuda mucho. Muchas plataformas, por Facebook ven fotos, que siento que ayuda un poco, pero igual extrañas mucho hasta ese calor humano de abrazar un familiar, como dices, un hijo. Yo tengo a mi padre en Cuba. Esas personas que uno tiene que quiere y que a veces no ve tan frecuentemente como quisiera. Y eso pienso que sí, que definitivamente agrega mucho a ese proceso difícil de mudarte a otro lugar donde dejas a las personas que quieres atrás. No, fácilmente, si tú no coges control, caes en una depresión. Totalmente. Y dado que en nuestros países la depresión usualmente no se reconoce porque es un signo de debilidad, la gente lo suprime. Sí. Y es detrimental, sinceramente. Crea mucho problema, y no lo hemos visto solamente en nuestra familia, lo hemos visto en muchas otras familias. Y otra vez, esto no aplica solamente a los cubanos, esto aplica a todas las naciones que viven. Claro, yo veo clientes de todas partes del mundo y pienso que todo el mundo pasa por ese proceso. Todos tenemos una manera diferente de enseñarlo. Como tú dices, en nuestra cultura hispana a veces no es mucho de enseñar ese tipo de emociones, porque siente que es una debilidad. Pero igual es difícil, igual muchas personas lloran en privado, que quizás no hablan con nadie sobre eso, pero es difícil. Totalmente. Y yo pienso que ese sentido es muy importante, hasta comunicarse con alguien, hablar con alguien, expresar lo que sientes. No es necesario quedarte con ese dolor, expresar hasta la familia, te extraño, es difícil. Y yo creo que eso hasta ayudaría un poquito a que el proceso fuera un poquito menos doloroso. Claro. Igual, pienso que lo sería, pero creo que ayudaría un poquito a expresarlo. El dolor siempre va a existir, claro. Tiene que haber manera de uno compensar. Claro. Lo más posible para uno también enfocarse en empezar una nueva vida. Porque si no,
te va a ser bastante difícil. Y es importante eso, normalizar, que es muy normal, muy común que las personas se sientan así al principio. Otro factor que siento que lo hace difícil al principio a las personas acostumbrarse es ese proceso de dejar sus carreras atrás. Muchas personas cuando llegan a este país automáticamente no pueden revalidar sus títulos. Entonces personas que en su país ya eran doctores o abogados llegan aquí y sienten que tienen que trabajar en otras cosas y dejar su carrera. Y hasta cierto sentido se siente hasta denigrante, porque estamos hablando de personas que tienen carreras bien avanzadas, que de pronto se ven trabajando en una gasolinera. Que trabajar en una gasolinera de por sí no es mal. Claro, no es quitarle valor a ese trabajo. Pero tú como profesional te vas a sentir mal y eso es algo que hay que reconocer. Entonces es cuando uno tiene que tomar una decisión. Voy a revalidar mi título. ¿Cuánto tiempo toma? El idioma. Requiere aprender inglés. Requiere de que a lo mejor una de las dos parejas se tiene que sacrificar por un tiempo. Ese es otro factor. Al principio es el aspecto económico. Entonces muchas personas no pueden empezar a revalidar sus títulos o empezar a estudiar otra vez cuando tienen cosas que pagar, cosas de sus casas que tienen que hacerlo y no pueden empezar. Definitivamente es una etapa difícil, porque es una etapa de aceptación. Porque mientras que tú no aceptes eso, no vas a poder echar para adelante. Porque tú tienes que aceptar que si tú eres doctor, a lo mejor tienes que empezar como un asistente a un enfermero, haciendo las cosas más básicas, pero por lo menos tienes un salario y empiezas a subir después enfermero o doctor, pero te das cuenta que también te tienes que poner un goal realista, porque no es lo mismo hacerte enfermero que hacerte doctor. Hacer un board de doctor en este país es algo bien estresante y que desgraciadamente no todos logran, dado a la barrera del idioma, porque estamos hablando ya que tienes que aprender un vocabulario totalmente nuevo del que tú tenías, porque ya no se trata del inglés básico, no, se trata de inglés avanzado. Y mucha gente viene con esas ideas de que no, yo voy a revalidar y chocan. Definitivamente tú tienes que ponerte goles realistas para no caer en una depresión que lo que termina es no queriendo echar para adelante. Y también tampoco perder la ilusión, porque yo creo que parte de lo que las personas entran en depresión en ese proceso es porque sienten no lo voy a lograr nunca, me voy a dar por vencido, ya nunca volveré a ejercer mi carrera otra vez. Y uno mismo se está pagando. Claro, es sentir de que sí, lo vas a lograr, sino que quizás te toma un poquito de tiempo, no perder esa ilusión tampoco, porque siento que cuando pierden esa ilusión les hace hasta un poco más de daño. El sentir de que ya nunca volverán a ejercer su carrera, después que tanto lucharon en su país por obtener ese título. No, y definitivamente, si no se pierde la ilusión y lo ponen como un gol, les ayuda muchísimo a salir de ese bloque mental de lo que es el proceso de emigrar, porque él dice, ok, el gol mío es este, y te puedes enfocar. Y te vas dando cuenta de que sí vas subiendo, porque no es lo mismo ganar 13 pesos la hora que ganar $20 la hora. Ya te puedes tener un mejor carro, ya te puedes a lo mejor comprar una casa, y así poco a poco tú vas viendo que estás progresando. Entender que es un sacrificio, que va a ser al principio un sacrificio, pero que no es imposible, no perder la esperanza. Y no solamente un sacrificio, estás invirtiendo en ti mismo. Y aparte de todo, estás facilitando el proceso de aculturarte. No lo estás bloqueando. Que eso le pasa mucho a la gente mayor. La gente mayor dice, ¿sabes qué? Ya llegué con 60 años, ya que yo no voy a hacer nada, entonces yo no me importa aprender inglés, no me importa aculturarme, vivo en mi burbuja. Pero eso es entendible de una persona mayor, pero si tú llegas aquí con 30, 40 años, tú todavía tienes 20, 30 años todavía de labor que puedes alcanzar muchísimo. Como por ejemplo hasta manejar. Hablando de eso, es un factor. Las personas a veces en sus países, yo sé que por lo menos en Cuba ese es el caso, muchas personas no manejan, no tienen cómo tener un carro, entonces no manejan, llegan aquí quizás con 40, 50 años y tienen que por primera vez aprender a manejar, lo cual puede dar miedo a esa edad, es un proceso difícil. No, y si no manejas. Y si no manejas, entonces impide hasta más ese proceso de empezar a trabajar y de tener esa independencia, porque la familia, como mencionamos, la familia está trabajando. Entonces, si quieres, puedes ser hasta económicamente independiente. No, es que a lo mejor quieres ir a un parque, pero nadie te puede llevar. Y aquí, desgraciadamente, las distancias, no solamente se aplica a Miami, se aplica al país entero. Las distancias son, porque las ciudades hispanas están diseñadas para caminar. Las ciudades, por ejemplo, Miami no está diseñado para caminar.
No, Tú piensas que algo está cerca porque tú coges un carro y en 2 minutos está ahí, pero ve caminando. claro. Te toma 15, 20 minutos. Que no sé si nunca lo has escuchado, pero a veces hay personas que vienen de visita y te dicen como si el carro es un lujo. Y no, el carro no es un lujo, No, es aquí una es una necesidad. Es Definitivamente. totalmente una necesidad. Bueno, ya que estamos llegando al final del programa, a mí me gustaría terminar con esta idea de que yo creo que al mejor punto que podemos llegar es a fusionar las dos culturas. Y así poder sacar lo mejor de los dos lados, para no estar ni aquí ni allá. Uno tiene que estar, tu mente tiene que estar en un lugar para que tú puedas concentrarte y poder establecer una nueva vida, porque al final la idea de emigrar es establecer una nueva vida. Porque al final la cultura americana tiene muchísimas cosas que ofrecer, igual que puede tener la cultura si se vas para España o te vas para donde quieras. Pero hablamos de aquí porque aquí es donde estamos. Claro. Y lo hemos manifestado, por ejemplo, en el día festivo que se llama Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracias, en donde los cubanos, por respeto, hacen un pavo, pero a la vez hacen una carne de puerco. Claro. Entonces, ahí es donde te das cuenta que Es con la combinación de las culturas. es la combinación de las Claro. culturas, como también celebramos Navidad. Porque sí, hubieron familias en Cuba que conservaron el concepto de la Navidad, pero en Cuba a los cubanos nos quitaron lo que es la Navidad. Bueno, aquí ya uno vuelve a celebrar la Navidad. Uno celebra día de celebrar la muerte de los soldados en las diferentes guerras. El 4 de julio, el Día de la Independencia, que es un día donde las familias se reúnen, ves fuegos artificiales. O sea que del proceso también hay muchas cosas buenas que aprender. Claro. Porque al final estás llegando a un lugar donde hay inclusive un medio ambiente nuevo, una belleza nueva que explorar. Porque en Estados Unidos, si tú vives en Miami, pero tienes la oportunidad de viajar, puedes conocer desierto, montaña, puedes ver nieve. Hay muchas cosas que tú puedes adquirir, Claro. y así hacer el proceso muchísimo más sutil. Y yo pienso que no es sentir que tienes que dejar tu cultura atrás. Es simplemente agregar quizás a tu cultura, a las cosas que que te gustan de tu cultura, agregarle una nueva cultura. Definitivamente. Es como que hacer esa combinación perfecta de cómo te funciona a ti, que Ujú. puede ser diferente quizás para ti o para mí. Claro. Es simplemente llegar a ese punto de armonía entre las dos culturas que te hagan a ti sentir mejor, que te hagan sentir bien. Y claramente estás creciendo más como persona. Hemos llegado al final de nuestro programa y me gustaría, antes de despedirme, dejarles saber que hemos creado una página en YouTube, el cual les pido que por favor se suscriban y nos dejen comentarios. Gracias.